¿Saben ese sentimiento de cuando algo está mal? No hablo de me dejé la estufa encendida, sino de esa vibración en la base del cráneo que te dice que el aire que respiras acaba de cambiar de densidad. Yo aprendí a identificar ese olor a miedo antes de aprender a montar en bicicleta. Porque en mi casa, el monstruo no vivía debajo de la cama. El monstruo se sentaba a la mesa, pedía la cena caliente y nos llamaba por nuestros nombres. Mi padre, Julián, era un hombre de manos grandes y paciencia corta. De esos que creen que el respeto se construye quebrando voluntades. Esa noche de noviembre, el cielo sobre la carretera estatal parecía una herida abierta, supurando una lluvia fina y helada, que hacía que los limpiaparabrisas de la vieja camioneta chirriaran como uñas en una pizarra. Yo tenía 12 años, iba en el asiento del copiloto, encogido, tratando de ser invisible. Se había quedado en casa, descansando, después de que mi padre decidiera que la sopa no tenía suficiente sal. Ya saben a qué me refiero con descansar. Deja de temblar, pareces una nena, gruñó él, sin apartar la vista del asfalto negro. El olor dentro de la cabina era una mezcla asfixiante de tabaco barato, sudor rancio y el aroma metálico del alcohol que emanaba de sus poros. Había bebido, pero no lo suficiente como para perder el control, solo lo justo para que su crueldad tuviera un filo más agudo. De repente, los faros iluminaron algo en el arcén. Una mancha blanca entre la neblina. Mi padre frenó en seco, haciendo que mi cinturón de seguridad me cortara el cuello. «¿Qué demonios?», murmuró. Allí, bajo la lluvia torrencial, había una mujer. Estaba de espaldas, vestida con un camisón blanco, largo y empapado, que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel de fantasma. No llevaba zapatos. Sus pies, cubiertos de barro y sangre, se hundían en la grava. Cualquier persona normal sentiría lástima, pero mi padre no era una persona normal. Él vio una oportunidad. Vio algo frágil que podía pisotear. «Bájate y dile que suba», ordenó. «Papá, está raro esto. Vámonos», supliqué. Me dio un revés en la nuca que me hizo ver estrellas. «Que te bajes», he dicho. Salí al frío. El aire cortaba. Me acerqué a la mujer y el sonido de la lluvia pareció amortiguarse, como si estuviéramos entrando en una burbuja de vacío. Ella no se movía, no tiritaba, solo emitía un sonido, un silbido rítmico, como el de un pulmón perforado. «Señora», dice mi papá que si quiere que la llevemos. Ella no respondió con palabras, se giró lentamente. No tenía el rostro de un espectro de película. Tenía la cara de alguien que ha llorado hasta que los conductos lagrimales se han secado y han empezado a sangrar. Sus ojos eran 2 pozos de alquitrán. Subió a la parte trasera de la cabina. Mi padre la miró por el retrovisor con una sonrisa depredadora. «¿A dónde vas, preciosa? ¿Te perdiste del manicomio?» Ella no contestó. Solo se quedó allí, en el rincón oscuro del asiento de atrás, empapando la tapicería. El olor en el coche cambió. Ya no olía a tabaco. Ahora olía a agua estancada, a lirios podridos y a algo que lleva mucho tiempo bajo el sol. A medida que avanzábamos, mi padre empezó a ponerse nervioso. La mujer no decía nada, pero su presencia llenaba el espacio. Él intentó humillarla, como hacía con nosotros. Empezó a soltar comentarios obscenos, a reírse de su aspecto. «¿Qué pasa? ¿Se te comieron la lengua los gatos? ¿O quizás te gusta que te traten duro, eh?» Entonces ella soltó el primer sollozo. No fue un grito de película. Fue un sonido gutural, desgarrador, que parecía salir del mismo suelo del coche. «¡Ay, mis hijos! Ope». Mi padre soltó una carcajada nerviosa. «Bro, tus hijos, pues habrán salido corriendo para no verte esa cara de loca». Él no lo sabía, pero acababa de firmar su sentencia.
El poco elemento sobrenatural aquí no era que ella fuera un fantasma, era que ella era un espejo. La Llorona no es solo una mujer que perdió a sus hijos. Es el dolor acumulado de todas las madres que han visto a sus hijos sufrir bajo la mano de hombres como mi padre. El coche empezó a fallar. El motor tosía. La temperatura bajó tanto que nuestro aliento formaba nubes espesas. Mi padre, enfurecido porque el coche no respondía, detuvo la camioneta en mitad de un puente sobre un arroyo seco. «Bájate ya», le gritó a la mujer. «Fuera de mi coche, maldita loca». Se giró para agarrarla del brazo, para sacarla a rastras como hacía con mi madre. Pero cuando su mano tocó la piel de la mujer, se oyó un ceseo, como carne quemada sobre una plancha caliente. Mi padre soltó un alarido de puro dolor. Su mano estaba negra, carbonizada por el frío extremo de ella. Fue entonces cuando el giro de la noche ocurrió. Yo esperaba que ella lo matara allí mismo, que lo estrangulara, pero ella me miró a mí. Sus ojos negros se encontraron con los míos, y por primera vez en mi vida no sentí miedo. Sentí una tristeza infinita, una hermandad de víctimas. Ella no lo iba a matar, iba a hacer algo peor. «Tú no eres un padre», la voz de la mujer sonó como 1000 piedras chocando bajo el agua. «Eres en hambre, y el hambre siempre termina por devorarse a sí misma». De repente, la mujer empezó a vomitar agua. No era agua normal, era un torrente de lodo oscuro, ramas y restos de cosas olvidadas que empezó a llenar la cabina del coche a una velocidad imposible. Mi padre gritaba, golpeando las ventanas, pero las puertas estaban selladas. Yo, milagrosamente, sentí cómo el pestillo de mi lado se abría solo. Caí sobre el asfalto mojado. Desde fuera, vi algo que no tiene explicación lógica. El interior de la camioneta estaba inundado hasta el techo, pero ni una gota salía por las rendijas de las puertas. Mi padre estaba pegado al cristal del copiloto, con los ojos desorbitados, golpeando el vidrio mientras sus pulmones se llenaban de ese lodo antiguo. La mujer estaba sentada a su lado, tranquila, abrazándolo. No era un abrazo de amor, era el abrazo de una red que se cierra. Ella le susurraba algo al oído, mientras él se ahogaba en seco, en mitad de una carretera donde no había ni un charco. Vi cómo la luz de la vida se apagaba en los ojos de mi padre. Vi cómo su cuerpo se ponía azul, luego gris. Y justo antes de que todo terminara, la mujer volvió a mirarme a través del cristal empañado. No dijo nada, pero en su rostro vi un rastro de paz. La camioneta, de repente, se sacudió. El agua desapareció en un parpadeo. El cuerpo de mi padre colapsó sobre el volante, haciendo sonar el claxon en una nota larga y fúnebre que rasgó la noche. Ella ya no estaba. Me quedé allí, solo, bajo la lluvia. Llamé a la policía desde un poste de emergencia. Cuando llegaron, el informe oficial dijo que mi padre había sufrido un edema pulmonar masivo, causado por una insuficiencia cardíaca aguda mientras conducía. Los médicos no podían explicar cómo tenía los pulmones llenos de agua de río y restos de algas, estando a kilómetros de cualquier cuerpo de agua y dentro de un coche seco. Nunca le conté la verdad a mi madre. Ella simplemente floreció después de aquello. El miedo se fue de casa. Pero a veces, cuando llueve mucho y paso cerca de un río, escucho ese silbido. Ese llanto que no busca a sus hijos, sino que busca a los que hacen que los hijos lloren. Y entonces, cierro los ojos y doy las gracias, porque a veces, el monstruo más grande es el único que puede protegerte del monstruo que duerme en la habitación de al lado. Relato número 2.
¿Han sentido alguna vez que el GPS les está mintiendo? No hablo de que se equivoque de calle, sino de esa sensación de que la voz sintética te está llevando a propósito hacia un lugar donde la señal de celular muere, y los árboles parecen inclinarse sobre la carretera como espectadores en un coliseo. Soy trailero. Llevo 10 años moviendo carga pesada de costa a costa. He visto de todo. Luces que no deberían estar en el cielo, animales que caminan sobre dos patas, y gente que aparece y desaparece en la niebla. Pero lo de la autopista 57, eso es otro nivel. En el gremio la llamamos la trituradora. Oficialmente hay muchos accidentes. Extraoficialmente, la gente simplemente deja de existir entre el kilómetro 140 y el 160. Esa noche, yo llevaba un cargamento de piezas industriales. Iba solo. El café del termo ya estaba frío, y el radio solo escupía estática. La niebla era tan espesa que mis luces altas rebotaban contra ella como si fuera una pared de algodón sucio. Entonces la vi. No era una mujer flotando. Era algo mucho más real y por lo tanto mucho más aterrador. Una figura encorvada, caminando por el arcén, arrastrando los pies. Llevaba un vestido que en algún siglo fue blanco, pero que ahora tenía el color de la grasa de motor y la tierra húmeda. Lo que me detuvo el corazón no fue su ropa, sino el sonido. Incluso por encima del rugido de mi motor diésel de 18 litros, escuché un lamento. No era un "ay mis hijos" de película de Disney. Era un alarido seco, como si alguien estuviera arrancando raíces de la tierra. Un sonido que te hacía vibrar los dientes. Frené, no porque quisiera ayudar, sino porque ella se plantó en mitad del carril. En este negocio, si golpeas algo, el papeleo te destruye. Pero si golpeas a eso, algo me decía que el papeleo sería lo último que me preocuparía. Grité desde la cabina, con la mano pegada a mi vieja navaja. Ella no se giró. Se quedó allí, de espaldas, con el cabello negro y enredado cubriéndole los hombros, como una capa de petróleo. El aire dentro de mi camión bajó 10 grados de golpe. El vaho de mi respiración empezó a congelarse en el parabrisas, formando patrones que parecían dedos largos y delgados. «Muévase, o la quito», amenacé, aunque por dentro me estaba haciendo pis. En ese momento, el espejo retrovisor me mostró algo que me revolvió el estómago. Detrás de mi tráiler, en la penumbra de la autopista, no había asfalto. Había agua. Un agua negra estancada que empezaba a lamer las llantas traseras de mi unidad. Estábamos a 200 kilómetros de la costa y a 50 de cualquier río. La mujer se giró. Su cara. Dios, su cara. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas de las que brotaba un líquido negro que no paraba de correr. No lloraba lágrimas, lloraba la misma sustancia que estaba inundando la carretera. Presioné el acelerador a fondo. No me importó si lo atropellaba. Vino de los altavoces de mi radio que de repente se encendió a todo volumen. Presioné el acelerador a fondo. No me importó si la atropellaba. Pero el camión no se movió. Las ruedas patinaban en ese lodo negro que aparecía de la nada. Ella se acercó a la puerta del conductor. Sus dedos, largos como sarmientos, empezaron a rayar el metal de la puerta. Screech. El sonido era insoportable. «Tú los tienes», dijo ella, pegando su rostro inexistente al vidrio. «Yo no tengo nada, loca de mierda», le grité, mientras buscaba frenéticamente mi celular. Sin señal. «En el vientre de tu bestia están mis pequeños». Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No venía de fuera, venía de atrás, del interior del remolque sellado. Pam, pam, pam.
Eran manos pequeñas, manos que golpeaban las paredes de acero desde adentro. Mi carga eran piezas de metal. No había forma de que hubiera alguien allí. Yo mismo cerré el candado en la bodega de carga. El giro de esta historia no es que ella fuera un fantasma. El horror fue darme cuenta de quién era yo en esta narrativa. La mujer, la llorona de la 57, no estaba allí para matarme a mí. Estaba allí para reclamar lo que el sistema le había quitado. Recordé entonces el camión que me precedió en la ruta de la mañana. Un tipo llamado el ruso que me había pedido que intercambiáramos los remolques en una parada de descanso por un problema de permisos. Me dio $500 y yo, estúpido y necesitado, acepté sin mirar. El agua negra empezó a entrar por las rendijas de ventilación del tablero. Me llegaba a los tobillos. Era un agua helada, que olía a muerte y a cloro. Con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir la puerta, empujando a la aparición. Caí al lodo, que me succionaba como arenas movedizas. Corrí hacia la parte trasera del tráiler, esquivando las sombras blancas que empezaban a emerger del bosque lateral. No era una llorona, eran decenas, una procesión de madres en pena que habían encontrado el rastro de su dolor en mi carga. Rompí el sello de seguridad con una palanca. Al abrir las puertas traseras, no vi piezas industriales, vi cajas de madera, y dentro de las cajas, el horror más absoluto que un ser humano puede presenciar. No eran niños vivos, eran contenedores refrigerados. El ruso no movía metal, movía órganos, y el cargamento de esa noche venía de una limpieza en los suburbios del sur. La llorona que me había detenido se materializó a mi lado. Ya no gritaba, estaba en silencio, un silencio que pesaba más que el plomo. Se acercó a una de las cajas con una delicadeza que me rompió el alma. Metió su mano de sombra en el hielo y sacó un pequeño frasco térmico. Lo acunó contra su pecho inexistente y dejó escapar un suspiro que apagó todas las luces de la autopista. «Gracias», dijo una voz que eran 1000 voces a la vez. El agua negra se retiró instantáneamente. El bosque volvió a ser solo árboles. Me quedé solo en mitad de la 57, rodeado de cajas abiertas, y el secreto más oscuro de la red de tráfico más grande del país. El giro final fue el que me condenó. Escuché un motor acercándose. No era la policía. Eran 2 camionetas negras, sin placas. Los hombres del ruso venían a recuperar la mercancía. Me di cuenta de que la llorona no me había salvado. Me había dejado allí como un cabo suelto para que sus asesinos terminaran el trabajo. Ella recuperó lo que era suyo, pero a ella no le importaba mi justicia, solo su paz. Me metí debajo del camión, con el agua del charco todavía helada en mi ropa. Mientras veía las botas de los sicarios rodear mi tráiler, entendí que en la autopista 57, los muertos son los que tienen suerte. Los vivos somos los que tenemos que explicar por qué llevamos el infierno en el remolque. Logré escapar por el bosque, pero cada vez que paso cerca de una carretera de noche, escucho un susurro en el radio. Ella me sigue, no para hacerme daño, sino para recordarme que yo fui el cómplice que transportó su dolor por $500. Relato número 3. Antes, si veías algo raro en el bosque, te dabas la vuelta y corrías, y la memoria se encargaba de borrar los detalles más feos para que pudieras seguir durmiendo. Pero ahora tenemos sensores 4K, cámaras térmicas y micrófonos de alta sensibilidad. Ahora, el horror no se borra, se queda ahí, en píxeles, esperando a que alguien presione play. Marcos era lo que hoy llaman un cazamitos de pacotilla. Tenía un canal de YouTube con unos 50.000 suscriptores.
No era famoso, pero le alcanzaba para comprar equipo caro y obsesionarse con la idea de ser el primero en grabar algo real. Estaba harto de los hilos de Twitter y de los videos borrosos de cámaras de seguridad. Esta noche vamos a la zona de las exclusas, en el Canal Viejo, me dijo mientras montaba su Sony A7S3 en un estabilizador. Se supone que ahí el agua está estancada desde los años 70. Los vecinos dicen que escuchan el llanto, pero que no es una mujer. Que suena como si el metal mismo estuviera sufriendo. Yo iba como su asistente, básicamente para cargar las baterías y asegurarme de que no se cayera en un pozo. El lugar era una pesadilla arquitectónica, cemento agrietado, grafitis de bandas locales y ese olor a lodo podrido que se te pega a la ropa y no sale ni con lejía. Empezamos a grabar a las 2 de la mañana. Corten el audio de ambiente, susurró Marcos a la cámara, fingiendo un misterio que en ese momento aún no sentíamos. Estamos a menos de 10 metros de donde se reportó el último avistamiento. Si escuchan algo, pónganse los auriculares. Pasaron 2 horas de nada, solo grillos y el sonido del agua golpeando perezosamente contra las compuertas de metal. Estábamos por recoger cuando el micrófono de solapa de Marcos captó un pico de frecuencia. Un sonido agudo, chirriante. ¿Escuchaste eso? Marcos se puso los cascos. Su cara cambió. Se puso pálida, como si le hubieran succionado la sangre con un popote. Giró la cámara hacia el canal. En la pantalla táctil, gracias al sensor de visión nocturna que convierte la oscuridad en una tarde nublada, vimos una figura. Estaba agachada en el borde del muelle de concreto, de espaldas a nosotros. Parecía una mujer, sí, pero su cuerpo tenía ángulos equivocados, como si sus huesos hubieran sido rotos y mal pegados. Marcos, en lugar de alejarse, hizo lo que cualquier imbécil con ganas de visitas haría. Hizo zoom. En la pantalla, la imagen se estabilizó. Podíamos ver el detalle de su ropa. Un vestido de lino que parecía haber estado enterrado bajo tierra durante décadas. Pero lo que era realmente incómodo era el movimiento de sus hombros. No lloraba suavemente, se estaba convulsionando. Voy a acercarme, dijo Marcos, en un susurro febril. Estaba en trance. El contador de grabación, en rojo, era lo único que le importaba. Nos acercamos a menos de 5 metros. El olor cambió de golpe. Ya no era lodo. Era el olor de una carnicería que ha perdido la electricidad en pleno verano. Un olor dulce y podrido que te revolvía las tripas. Señora, llamó Marcos. La figura se detuvo. El silencio que siguió fue tan pesado que me dolían los oídos. Entonces ella se dio la vuelta, pero no fue un giro normal. Su cuello crujió con un sonido metálico, como si las vértebras fueran engranajes oxidados. No tenía ojos. En su lugar tenía 2 grandes costras de sal que le cubrían la mitad de la cara. Su boca estaba cosida, pero no con hilo, sino con alambre de espino que le cortaba los labios cada vez que intentaba emitir un sonido. Y de su garganta salió el lamento. Era el sonido de 1000 niños ahogándose al mismo tiempo. Una cacofonía de chapoteos y burbujas de aire escapando de pulmones desesperados. Vámonos, Marcos, vámonos ya. Le agarré del brazo. Pero Marcos estaba congelado. Ella no saltó sobre nosotros. No era una entidad de ataque físico inmediato. Ella hizo algo mucho más violento para la mente. Se llevó las manos a la cara y empezó a arrancarse las costras de sal. El sonido de la piel rasgándose fue captado por el micrófono de alta fidelidad con una claridad asquerosa. Splat, rip,
Bajo la sal no había cuencas vacías, había lentes, como objetivos de cámara, negros y brillantes, que reflejaban la luz de nuestro propio equipo. Ahí fue cuando ocurrió el giro que nos arruinó la vida. Ella no era un espíritu del pasado. La Llorona, en este lugar maldito, se había convertido en un parásito de la observación. Ella existe porque la miramos, se alimenta de la captura de imagen. Marcos soltó la cámara cuando vio que en la pantalla del dispositivo, la mujer no estaba afuera, frente a nosotros. Estaba apareciendo dentro del archivo de video. En el visor de la cámara, ella ya se había levantado y estaba caminando hacia la lente, aunque en la realidad, frente a nuestros ojos físicos, seguía agachada, arrancándose la piel. «La cámara, Marcos, rómpela», grité. Pero fue tarde. La mujer de la realidad se desvaneció en una nube de ceniza y vapor, pero el audio de la cámara siguió reproduciendo su llanto a un volumen brutal, rompiendo los altavoces integrados. Marcos, en un arranque de pánico, agarró la cámara para apagarla, pero el metal del cuerpo de la Sony estaba al rojo vivo. Se le quedó pegada a las palmas de las manos. El olor a carne quemada llenó el aire mientras él gritaba, tratando de soltar el aparato que parecía haber cobrado vida propia. En la pantalla se veía el punto de vista de la cámara cayendo al suelo. Y luego nos vimos a nosotros mismos. Pero en el video, detrás de nosotros, había cientos de manos pequeñas, manos de niños pálidos que salían del agua del canal y nos agarraban por los tobillos. En la realidad no había manos, pero Marcos empezó a ser arrastrado hacia el borde del canal por una fuerza invisible. Sus pies dejaban surcos en el concreto. «Ayúdame», rugió, mientras la cámara seguía fusionada a sus manos, grabando cada segundo de su agonía. Lo agarré de la chaqueta, pero sentí un frío que me quemaba los dedos. Una de las correas de la cámara se enredó en su cuello, apretando como una soga. Era una ejecución técnica. La Llorona no quería nuestras almas, quería que el archivo se completara. En un momento de desesperación violenta, saqué mi navaja de herramientas, y en lugar de intentar cortar la correa, que parecía de acero, tuve que cortar la piel de las manos de Marcos para separarlo del aparato. Fue un momento de una crudeza insoportable. Él gritaba mientras yo separaba la carne quemada del metal para que pudiera soltarse. En cuanto se liberó, la cámara cayó al agua del canal. Hubo un silencio absoluto. El agua no chapoteó. El dispositivo simplemente desapareció en la negrura, como si nunca hubiera existido. Corrimos hasta el coche. Marcos no paraba de mirar sus manos, o lo que quedaba de ellas. Llegamos al hospital, y contamos una historia sobre una explosión de batería de litio. Nadie nos creyó del todo, pero nos dejaron en paz. Sin embargo, el verdadero horror empezó una semana después. Marcos recibió una notificación en su teléfono. Tu video se ha subido correctamente. Era el canal de YouTube. Alguien, o algo, había recuperado la cámara del fondo del canal. Había extraído la tarjeta SD y había subido el video íntegro. Pero el video no terminaba donde nosotros escapamos. El video duraba 3 horas más. En las imágenes se ve a Marcos durmiendo en su cama de hospital, grabado desde un ángulo imposible, justo encima de su cara. Y en el audio, por debajo del pitido de las máquinas médicas, se escucha el susurro constante, rítmico y húmedo. Mírame. Si me miras, los encuentras. Si me miras, te quedas. Marcos ha intentado borrar el canal, pero YouTube dice que la cuenta no existe. Sin embargo, el video sigue ahí, ganando visitas. Y cada vez que alguien hace clic en el enlace, Marcos siente un pinchazo de sal en los ojos. Ahora, él vive a oscuras.
Ha roto todas las cámaras de su casa. Ha tapado los lentes de su celular con cinta negra. Porque dice que, cada vez que una lente lo apunta, puede ver a la mujer del alambre de espino reflejada en el cristal, acercándose 1 milímetro más cada vez que el sensor enfoca. Así que, si alguna vez ven un video en YouTube titulado Llorona, Raw, No Click, por lo que más quieran, no le den al play. No es por el susto. Es porque, una vez que la grabas en tu memoria, ella ya no necesita el agua del canal para ahogarte. Relato número 4. Me llamo Esteban y trabajé 3 meses en el Super Ahorro, una mole de concreto en las afueras de la ciudad. El sueldo era decente, pero el precio fue mi cordura. Mi jefe, un tipo llamado Don Mario, con un tic en el ojo y dedos amarillos de tanto fumar, me dio una sola regla el primer día. Si escuchas agua corriendo en la sección de lácteos después de las 3 de la mañana, no vayas a ver. Déjala que corra hasta que salga el sol. Yo me reí. Pensé que era el típico rito de iniciación para asustar al novato. Qué equivocado estaba. Esa noche era martes. El supermercado estaba cerrado al público, pero nosotros teníamos que reponer la mercancía que llegaba en los camiones. Estábamos solo yo y un tipo callado llamado Lucas, que se encargaba de la zona de carnicería. A las 2:45 am, Lucas se fue a su descanso, y me quedé solo en el inmenso piso de ventas. El silencio en un supermercado vacío es pesado. Puedes oír el crujir de los estantes bajo el peso de las latas. De repente, lo escuché. Glug, glug, glug. Era agua, mucha agua. Venía del pasillo 9, el de los lácteos y jugos. Recordé la regla de Don Mario, pero mi instinto de empleado responsable y mi curiosidad idiota fue más fuerte. Pensé que se había roto una tubería y que si el piso se inundaba, me echarían la culpa a mí. Caminé hacia allá. Al doblar la esquina, el aire se volvió tan denso que me costaba arrastrar los pies. El suelo no estaba solo mojado, estaba cubierto por una capa de agua turbia que parecía brotar de debajo de las neveras. Y en medio del pasillo, de espaldas a mí, había una mujer. Iba vestida con un uniforme del supermercado, pero el diseño era viejo, de esos que se usaban en los años 80. El chaleco azul estaba descolorido y empapado. Estaba agachada frente a la vitrina de los yogures, golpeando rítmicamente el cristal con la frente. «Hola, señora, no puede estar aquí. Estamos cerrados», dije, tratando de que mi voz no temblara. Ella se detuvo. El sonido del agua se intensificó, convirtiéndose en un torrente que salía de las rejillas de ventilación. Entonces soltó el lamento, pero no fue un grito al aire. Fue un sollozo húmedo, como si tuviera los pulmones llenos de líquido. «¿Dónde están mis horas? No me dejan salir. Mis hijos esperan fuera». El giro de esta historia empieza aquí. Yo esperaba un fantasma, una aparición etérea. Pero cuando ella se giró, vi la violencia de su realidad. Su rostro estaba hinchado y azulado, el color de los que mueren por asfixia. Sus manos estaban en carne viva, con las uñas arrancadas, como si hubiera intentado trepar por paredes de metal liso. No era la Llorona de la leyenda colonial, una empleada que años atrás se había quedado encerrada por error en la cámara frigorífica de carnicería un fin de semana largo, porque el gerente de turno, un tipo violento y negligente, había echado el cierre sin revisar. Ella había llorado y golpeado las paredes, hasta que el frío y la falta de aire le arrebataron la vida. «Tengo que marcar mi salida», susurró ella, acercándose a mí. Sus pies dejaban huellas de agua negra en el linóleo blanco.
Traté de correr, pero el suelo estaba tan resbaladizo que caí de espaldas. El impacto me sacó el aire. Ella se cernió sobre mí. Sus manos heladas me agarraron del cuello. No eran manos de sombra, eran frías como el hielo seco, quemándome la piel al contacto. «Tú tienes la llave», dijo, y su voz sonó como si viniera desde el fondo de un pozo. Me arrastró. No me levantó. Simplemente me arrastró por el pasillo, hacia la zona de carnicería. Mi espalda golpeaba contra las esquinas de los estantes, tirando cajas de cereales y botellas de vino que estallaban a mi alrededor. El dolor en mis vértebras era insoportable, pero el miedo a lo que venía era peor. Llegamos a la pesada puerta de metal de la cámara de frío. Lucas no estaba por ninguna parte. Ella puso mi mano sobre la manija de la cámara. «Ábrela. Ellos todavía están dentro». «¿Quiénes?», pregunté llorando. «Aquí no hay nadie». «Mis hijos. Los traje al trabajo porque no tenía con quién dejarlos. Los escondí en la caja de las aves, para que el jefe no los viera». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Abrí la puerta. El vapor frío salió como una lengua blanca. Al fondo, entre los ganchos de carne y las cajas de pollo congelado, vi dos bultos pequeños envueltos en mantas azules. No se movían. No podían moverse. Estaban allí desde 1984. En ese momento apareció don Mario. Tenía una escopeta de caza en la mano, y la cara desencajada por el odio. «Te dije que no vinieras aquí, imbécil», gritó, apuntándome. «Cada 10 años aparece uno que cree que sabe más que yo». El giro final fue el más violento. Don Mario no era solo el jefe actual, era el hijo de aquel gerente negligente. Él sabía lo que había en esa cámara. Había pasado décadas encubriendo el crimen de su padre, alimentando la leyenda de la aparición, para que nadie se acercara al fondo del local. El agua que corría no era sobrenatural, era el sistema de drenaje de la cámara que él saboteaba para que el ruido asustara a los curiosos. Pero la mujer, ella sí era real. Don Mario disparó. El estruendo fue ensordecedor, pero la bala no me dio a mí. La mujer se interpuso, y la bala simplemente atravesó su cuerpo de niebla y agua, impactando en el panel de control de la cámara. Las luces del supermercado empezaron a estallar una por una. La oscuridad nos envolvió. Escuché a la mujer gritar, pero esta vez fue un grito de triunfo. El agua empezó a subir de nivel a una velocidad imposible. En segundos nos llegaba a las rodillas. «Maldita seas, Elena», chillaba don Mario, disparando al aire a ciegas. «Vuelve a tu tumba». Sentí como algo me empujaba fuera de la cámara. Fue un empujón suave, casi maternal. Salí al pasillo justo cuando la pesada puerta de metal se cerraba de golpe, sellándose con un sonido hidráulico, definitivo. Desde fuera, escuché los gritos de don Mario. Golpeaba el metal. Pam, pam, pam. Exactamente igual que lo hizo Elena hace 40 años. Pero esta vez, el sonido del agua tapó sus gritos. La cámara se estaba llenando por completo, convirtiéndose en un acuario mortal de agua helada. Cuando la policía llegó, alertada por los vecinos que oyeron los disparos, me encontraron sentado en el pasillo de los lácteos, empapado y en estado de shock. Abrieron la cámara frigorífica con sopletes. Dentro no estaba solo el cuerpo de don Mario, ahogado en seco en una habitación que no tenía fugas de agua. Al fondo, donde antes estaban las cajas de pollo, encontraron 2 esqueletos diminutos, abrazados, conservados perfectamente por el frío durante décadas. Perdí mi trabajo, obviamente. El súper ahorro fue demolido, y ahora hay un estacionamiento vacío. Pero a veces, cuando paso por ahí de noche, escucho el sonido de un escáner de caja registradora. Bip, bip, bip. Es ella.
Sigue marcando su salida, pero ahora no está sola. La veo en el reflejo de los charcos, caminando con 2 niños de la mano, hacia una luz que no es de este mundo. El problema es que a veces, cuando voy a otros supermercados y paso por el pasillo de lácteos, siento que el suelo se humedece bajo mis pies. Porque la Llorona no es una sola mujer, es el grito de todos los que quedaron atrapados en la maquinaria de este mundo, y que solo descansarán cuando el último jefe apague la luz. Relato número 5. Todo empezó hace 2 meses. Tenía a Capitán, un labrador viejo, medio ciego, y con una artritis que lo hacía gemir cada vez que intentaba subirse al sofá. Mi novia me había dejado, el alquiler había subido, y Capitán era un gasto que ya no quería pagar. Las medicinas, el olor a perro viejo, los charcos de orina en la alfombra. Una noche simplemente no pude más. Lo subí al coche. Él confió en mí, como siempre. Movió la cola, golpeando el asiento de atrás con ese sonido rítmico y sordo. Plac, plac, plac. Fuimos hacia la Sierra Negra, un lugar donde los pinos son tan densos que parecen soldados de luto. Conducía rápido, con la música a tope, para no oír sus jadeos. Me detuve en el kilómetro 42. Abrí la puerta, le quité el collar, para que no me rastrearan, claro, y le tiré una pelota vieja hacia la maleza. «Busca, Capi», le mentí. Él corrió como pudo, cojeando, entusiasmado por el juego. En cuanto se internó en la oscuridad, cerré la puerta, arranqué el motor y aceleré. Lo vi por el retrovisor. No corrió tras el coche. Se quedó sentado en mitad del asfalto. Una mancha dorada bajo la luna, mirando cómo su mundo se alejaba a 100 kilómetros por hora. Esa noche no dormí, pero no por culpa, sino por un sonido. Ras, ras, ras. Algo rascaba la puerta de mi habitación. Pensé que era el viento, o quizás mi propia mente jugándome una broma pesada. Pero cuando abrí, el pasillo estaba húmedo. Había rastros de barro y agua estancada. Y un olor a perro mojado, mezclado con algo dulce, como flores de entierro. A la tercera noche, la cosa se puso violenta. Estaba en la cocina haciéndome un café cuando escuché un llanto. Pero no era el llanto de un perro, era una mujer. Un sonido desgarrador, una nota alta que parecía vibrar en mis empastes dentales. ¡Ay, mis hijos! ¿Quién está ahí?, grité, agarrando un cuchillo de carnicero. La luz de la cocina parpadeó y estalló. En la penumbra vi una figura alta, vestida de un blanco sucio, con el cabello negro cayendo sobre su rostro como una cortina de algas. No flotaba. Caminaba con una cojera pesada, arrastrando un pie. Arrastrando el mismo pie que Capitán tenía lastimado. «Fuera de mi casa», balbuceé, aunque me temblaban las piernas. La mujer no se detuvo. Se acercó y con una fuerza inhumana me estampó contra la nevera. Sus dedos eran largos y fríos, pero tenían la textura de una almohadilla de perro, áspera y agrietada. Me apretó la garganta, y pude ver sus ojos. No eran humanos. Eran los ojos amarillos de un animal herido, llenos de una rabia milenaria. «Él era mi hijo», susurró ella. Su voz sonaba como el crujir de huesos secos. «Todos los abandonados son mis hijos». Me soltó y desapareció, dejando solo un charco de agua negra en el suelo. Aquí es donde el desarrollo se vuelve tenso de verdad. Durante una semana, mi vida fue un infierno físico. Cada vez que intentaba comer, la comida sabía a comida para perros rancia. Si intentaba ducharme, el agua salía hirviendo y olía a pantano. Empecé a encontrar pelos dorados en mi almohada, en mi ropa, incluso dentro de mi boca al despertar.
Pero el giro de guión, lo que realmente me destruyó, ocurrió anoche. Ya no aguantaba más. Decidí volver al kilómetro 42. Iba a buscar a Capitán, a pedirle perdón, a llevarlo a un refugio, a lo que fuera con tal de que esa mujer me dejara en paz. Conducía por la misma carretera de la sierra, bajo una lluvia que parecía querer lavar mis pecados. Llegué al punto exacto. Bajé del coche gritando su nombre. Capitán, Capi, ven aquí, chico. Estaba sentado al borde del barranco, de espaldas a mí. Corrí hacia él, con lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio egoísta. Lo siento, amigo, vámonos a casa. Le puse la mano en el lomo. El pelaje estaba helado. Cuando el animal se giró, no era Capitán. Era algo que parecía un perro, pero su piel estaba cosida con alambre. Tenía el rostro de un niño pequeño, con la boca cosida y los ojos de la Llorona. «Tarde», dijo el niño perro, con la voz de mi perro viejo. Sentí un golpe brutal en las rodillas. Caí al suelo. Detrás de mí estaba ella, la Llorona, pero ya no era una aparición lejana. Estaba sosteniendo algo en su mano, el collar que yo le había quitado a Capitán esa noche. «La tierra no olvida lo que se deja atrás», dijo ella. Ella no me mató. Lo que hizo fue mucho más incómodo y violento para el alma. Me obligó a mirar hacia el fondo del barranco, con una linterna que ella misma encendió. Allí, entre las rocas, vi el cuerpo de Capitán, pero no estaba solo. Había decenas de perros, cientos de ellos, y gatos, y hasta caballos. Todos los animales que la gente de la zona había perdido en ese monte durante años. Y lo peor, vi a los dueños. Había hombres y mujeres encadenados a los cadáveres de sus mascotas, viviendo en la inmundicia, obligados a cuidar de los cuerpos en descomposición por toda la eternidad. Era un cementerio de vivos cuidando a los muertos que despreciaron. «Tú serás el siguiente», susurró ella, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a tierra fresca. «Pero primero sentirás lo que es no tener casa». El giro final me dejó helado. Ella me empujó, pero no hacia el barranco. Me empujó hacia mi propio coche. Me quedé encerrado por dentro. Las puertas no abrían. El motor se encendió solo. Me vi a mí mismo desde fuera. O mejor dicho, vi a alguien que se parecía a mí, sentado en el asiento del conductor. Era la Llorona, que había tomado mi forma. Ella se puso al volante. Me miró a través del cristal con una sonrisa cruel, y arrancó el coche, dejándome a mí en el asiento de atrás, pero transformado. Me miré las manos. Ya no tenía dedos, tenía garras. Mi piel se volvió dorada y áspera. Intenté gritar, pero solo salió un aullido desgarrador. Ella me llevó de vuelta a la ciudad. Me dejó en un callejón oscuro, cerca de una protectora de animales. Me tiró una pelota vieja y me dijo: «Espera a que alguien te quiera», como él esperó. Ahora soy un perro callejero con la mente de un hombre. Paso mis días buscando comida en la basura, y mis noches huyendo de otros hombres como yo. Veo a mi yo, la Llorona, viviendo mi vida, gastando mi dinero, saliendo con mis amigos. Ella es mejor persona que yo. Dona a refugios, cuida el jardín, nadie sospecha nada. Y a veces, cuando paso por delante de mi vieja casa, veo a Capitán, no al cadáver, sino a su espíritu, sentado en el porche, feliz, siendo acariciado por la mujer que me robó la vida. Él está en paz. Yo, en cambio, solo puedo ladrarle a la luna, esperando que la Llorona no decida que ya es hora de llevarme de vuelta al kilómetro 42. Porque en esa sierra, la justicia no es ciega. Tiene ojos amarillos y nunca deja de llorar por lo que nosotros desechamos. Relato número 6.
Mi nombre es Julián. Y durante algo que es mi familia, algo que no descansa. El sonido de Nita. Y un hambre de justicia. La llamada. Hambre de justicia. Que llamada. Llamada perdida. La llamada. La llamada. Ser la llamada. Solo devolvía el sonido de agua corriendo. Y enojado. Dejado un grifo abierto en una cueva. Volvía el sonido de en una cueva. Salió al porche. Salió al porche. Mi nombre es Julián. Lo mojado. Es fresco. Es fresco. Es viejos, llenos de barro fresco. Nosotros tenemos 2 hijos. Pequeño, hasta el más pequeño, hasta el más grande. Nosotros tenemos 2 hijos. Lo inquieta. A los que ellos estaban ausencia de los zapatos. Exactamente iguales. Es Elena. Dentro de casa. Pero Julián. ¿Dónde? Dijo Elena. Con las manos temblando. Con las manos temblando. Cosador. Algo que ofreció 2 hijos. Pero no eran vecinos. No, ellos estaban usados contado. Empezamos a recibir de nada. Antes escalaron. Pelo mojado. El olor. Lleva meses. Olía a retrosonido. Lo peor. Lleva meses. Pudriéndose en todas las noches. El sonido. Luego, el sonido. Todas las noches no eran vecinos. Pero no. El llanto empezó seco. Ritmo seco. Ritmo. En escena. Un sollozo. Que parecía de Nico. Que parecía de Elena. Pero no están Elena. Uno. ¿Dónde están? Llamamos a la policía. También empezamos a recibir López Río estancado. Y su pueblo. Estancaron. Perimerio Tanoum. Instalaron cámaras. ¿Y saben qué encontraron? Nada. Pero no. Las cámaras grababan estática justo en el puesto. Los oficiales nos nada. Nada. Venía que Julián. Nosotros sabíamos a sueco de lodo negro de esta pesadilla. Se volvió violento. A la habitación de los biológica y física chirática, justo en estática, justo en la vez. Una noche en la habitación años. Corrí, la cortina ondeaba. El corazón, al entrar, las costillas. Y con la cortina ondeaba, echábamos el chapoteo de par en par. Y frase, uno de pies descalzos. Nosotros sabíamos la frase, uno en los oficiales por cada uno. Abiertos de par en par, por cada uno. Con una, ella dice que tiene frío. Susurró que no era la suya, voz que no era la suya, y que nosotros tenemos y que nosotros tenemos sus nadie. Pero en el charco de lodo negro golpe, no había en el suelo, había un charco de la empezó a la visión de los niños. Era entrar, cada uno. Por ella dice que tiene, pacamos lo básico cuando las amenazas de la carrera de lodo negro. Elena empezó a miradas de un mis en forma de manos pequeñas. Nosotros tenemos sus tobillos. Oxidadas de un mis tobillos. Oxidadas de un tanque del inodoro. Oxidadas de un minuto a otro. Oxidadas de un mis lavado. El aire era pesado. Aumentamos el chapoteo cada vez que cerrábamos los dedos. Y como uns descalzos por cada uno. Fue entonces cuando las amenazas la carzuir sobre el parque. Empacamos lo básico y nos subimos al coche a medianoche. Para la ciudad. Nadie. Pero al llegar escuché, era oscura. Soar a la autopista, la voz sintética. Los seguros se transformó en seguros se la cabina. De la cabina. Den voz sintética. Los seguros se despertar con moretones. Los seguros se activábamos atrapados. Que cerrábamos los vez que cerrábamos los subimos al coche pies descalzos, porque esta no es un y nos subimos al coche. Amenazas se volvió a la cifra. No me busques a mí. Era una mujer de blanco ella. No era flotando. Era una figura maciza. Los ojos cosidos que araban. Aquí es como me había dicho en Ana Mendiola. Tenía los ojos cosidos porque esta no es, pero lloraba. Y nos subimos al coche y el asfalto. No con llama, que es, sino con un crack.
No con la mano. No me busques a mí. No con la mano. No me busques a mí. No me busques a mí. No me busques a mí. ¿Verdad? Dentro de mi cabeza. Dorada. Estado de tu sangre. Terrada. Sigue Elena. Esperando. Rada. Era un cosidos con A. No estaba atrás. Hoy subimos al coche a Elena Mendiola. Ella se acercó al Sagacha. Pasando. Ella pasando. Que no me busques a mí. Y vi la verdad en sus ojos. Con la piel colgando como me había dicho cuando nos conocimos, a Elena Mendiola. Elena Mendiola. Su verdadero nombre era Elena Mendiola. Elena era un niño saneste. Mi esposa era años antes. Ella era el motivo de la cacería. Años antes de conocerme, en un pueblo del que nunca me habló. Años antes, Elena con un cráneo dameando vista y levantó la vista y se estaba la piel colgando atrapada en una relación con que Mendiola, hombre que la pánico. Una noche, presa del pánico y de un brote psicótico hacia el río con su sino con un cráneo y trasera, se abrió. No sabía entonces. No para salvarlos. Había pasado dificulto al final. Levantó la vista y no para salvarlos, sino para 2 años perdieron a sus riquezas verdad en sus ojos. Y dad, que los que ella administrativo, y aún insapada en una relación los registros de ese pueblo, logró salir. Del un brote psicótico, solo un cuento. Y empezar de cero. Solo es una fuerza hizo a mí. Tuvimos a Leo y Sofía. No había pasado lo que el pasado se había solo una fuerza con solo un cuento. Pero la Llorona no es solo un cuento. Es un Leo y Sofía. Pero no psiquiatras madres que perdí como 6 hijos. Sí. En un psiquiatra había pasado 2 años en un psiquiatra sus mataron. Estaba esperando para matarnos. Y eran en trance a cambio. Que los que ella mató hace años. Registros de ese pueblo. Es el día de un brote psicótico. Intenté agarrarlos. Hacia el río con su fuerza con el dolor de todas las hojas. Estaba esperando. Es el día escenas de los intenté agarrarlos. Nosotros no otra vez como si fueran humo. Trasera se abrió. Nosotros nos atravesó. Nos había 10 años de familia perfecta. Quizás la Llorona nos nunca había permitido tener esos 10 años de familia. Bajaron del coche. Di como mi final. Más agudo al final. Esa mujer de la mano hacia la oscuridad del bosque. Peando el tendiendo subir. No había niños. Dral. Elena gritaba. Golpeaba y ofreciendo subir, pidiendo perdón. A cambio. De los 10 años de fa se giró una última vez. Llenas de los los hilos de los ojos y nos miró. Sus cuencas estaban teanas manos de un carro que Elena había dijo. Su escuela no estuviera perfecta. Dijo la aparición. La escuela no paraba vacío. Esta mujer no había llorona. Autopista acolchada. Autopista desierta. Al llegar, no fue la desaparición. No había años de jamás. Su cuarto solo me mostró, ahora solo me mostró, hubieran existido jamás. Sus fotos ahora solo me mostró fotos en las paredes que Elena había ya secas. Traía cada noche, o la novela, di como me hizo correr. Había niños, siendo solo 2. Elena, casos me preguntaban, siendo solo 2. Lo más violento, balanceándose de habla vive, en una habitación no habla estachada. Fue llegar, no había rastro, repitiendo. Ahora solo me mostró, traen las toallas. La escuela no tenía cada noche, pero cada noche, cuando paso por el correr. Escucho pies pequeños, niños me preguntaban, cuando huyendo de sus Elena, están huyendo de sus no había rastro reflejo. Veo de unos, es de 4 niños pálidos, mientras una mujer de blanco, solo me mostraban, noche, correr. Es cuidar principal, vengas Dios, balanceándose de nunca confíes en el pasado a un hombre rodeado, a veces, las personas piedían pasillo, no,
Elena, mujer de blanco, me mulos mientras venga principal venga o paso por el esperanza. Nunca confíes en el pasado, mujer mientras. Relato número 7. El viejo murió de tristeza, dijeron los médicos. Yo digo que murió de miedo. La casa era un laberinto de madera crujiente y pasillos que terminaban en armarios vacíos. Pero lo más extraño era el sistema de riego. Mi abuelo no tenía jardín, tenía un pantano artificial en el patio trasero. Una red de canales de cemento que rodeaban la propiedad, siempre llenos de agua estancada y lirios negros. Es para mantener la humedad, Hugo, me decía mi padre, evitando mirarme a los ojos. El viejo se volvió loco con la sequía del 92. Pero el primer día que me mudé, escuché algo que no era agua fluyendo. Era un rasguño metálico que venía de debajo de la cocina. Había una trampilla oculta bajo una alfombra pesada, sellada con 3 candados de alta seguridad. Esa noche, el misterio empezó a filtrarse por las rendijas. A las 2 de la mañana, el sonido del agua en los canales exteriores se volvió violento. No era un fluir natural, era como si algo pesado estuviera chapoteando en círculos alrededor de la casa. Y entonces el lamento. No fue el grito desgarrador que todos esperan. Fue un susurro húmedo, pegado a mi ventana. Abre, que tienen sed, abre. Me asomé por la cortina. En el patio, bajo la luz mortecina de la luna, vi a una mujer. Llevaba un vestido de gasa blanca, tan viejo que se deshacía en jirones, dejando ver una piel grisácea y translúcida. Estaba sentada al borde del canal, dándole la espalda a la casa. Lo que me revolvió el estómago fue lo que estaba haciendo. Estaba lavando ropa, pero no era ropa normal. Eran sábanas pequeñas, de cuna, empapadas en algo oscuro que tenía el agua de un rojo negruzco. El desarrollo de esta semana fue una espiral de tensión insoportable. Cada noche, la mujer se acercaba 1 metro más a la puerta principal. El olor en la casa se volvió insoportable. Olía a lodo, a pescado podrido y a ese aroma dulce de la carne que empieza a pasarse. Mi perro, un Rottweiler que no le temía a nada, se pasaba las noches llorando debajo de mi cama, con el pelo erizado y las encías sangrando de tanto gruñirle al aire. El miércoles fue el momento violento que me rompió. Escuché un cristal romperse en la cocina. Bajé con una linterna y vi que uno de los candados de la trampilla había sido arrancado. No cortado, sino arrancado del suelo de madera, dejando astillas ensangrentadas. Alguien, o algo, estaba intentando salir desde abajo. «Abuelo, si estás ahí, déjame en paz», grité, aunque sabía que el viejo estaba bajo 3 metros de tierra. Entonces, la puerta principal se abrió de par en par. La mujer del vestido blanco entró. No caminaba, se deslizaba, dejando un rastro de agua y algas. Su rostro no tenía facciones claras. Era como una máscara de cera derretida por el agua, excepto por su boca, una grieta llena de dientes amarillos y afilados. Me agarró del brazo y sentí un frío que me quemó los nervios. Me arrastró hacia la trampilla. Yo luchaba, golpeaba su rostro, pero mis puños se hundían en su carne blanda como si fuera barro. Me lanzó contra el suelo de la cocina y empezó a morder los candados restantes. El sonido del metal crujiendo bajo sus dientes era la cosa más incómoda y aterradora que he escuchado jamás. «Tú eres el último», susurró ella, «el último que puede alimentarlos». Logró abrir la trampilla. Un hedor a muerte ancestral subió desde el sótano. Yo esperaba ver monstruos, demonios, algo de película. Pero el giro de esta historia es mucho más humano y retorcido. No había fantasmas en el sótano. Había habitaciones.
celdas pequeñas, acolchadas con lona húmeda. Y dentro de las celdas, vi fotografías. Cientos de fotos de mi abuelo, de mi padre y mías. Pero en las fotos no estábamos solos. Siempre había una sombra blanca detrás de nosotros, cuidándonos desde que éramos bebés. Mi abuelo no era una víctima de La Llorona. Mi abuelo era su carcelero y su cómplice. La leyenda dice que La Llorona busca a sus hijos, pero la realidad en mi familia era otra. Mi linaje descendía directamente de ella. Hace siglos, un antepasado nuestro la había atrapado usando magia negra y agua bendita. No para expulsarla, sino para usar su poder. La Llorona era la seguridad de la familia. Ella se encargaba de cualquier enemigo, de cualquier deuda, de cualquier persona que se interpusiera en nuestro camino. A cambio, nosotros debíamos entregarle lo que más quería: sangre nueva. Cada primogénito de la familia debía bajar al sótano al cumplir 25 años y entregarle un sacrificio para mantenerla calmada. Mi abuelo no murió de miedo, murió porque ya no podía seguir matando para ella. Y mi padre me envió aquí sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Ellos tienen hambre, Hugo, dijo la mujer, señalando la oscuridad del sótano. De las sombras del sótano empezaron a salir manos pequeñas, decenas de manos de niños pálidos, con los dedos palmeados y ojos negros como canicas. No eran fantasmas, eran los descendientes deformes de los sacrificios anteriores, criaturas que habían crecido en la oscuridad, alimentadas con la culpa de mi familia. El giro final fue el que me condenó. La Llorona no quería matarme. Se acercó a mí y me puso un collar de plata vieja en el cuello. Un collar que tenía grabado el nombre de mi abuelo. Ahora tú eres el padre, dijo ella, con una ternura que me dio ganas de vomitar. Tú nos traerás la comida. Tú limpiarás los canales. Tú nos mantendrás ocultos. Intenté huir, pero la casa entera parecía cobrar vida. Las puertas se sellaron. Las ventanas se convirtieron en muros de madera sólida. El agua de los canales exteriores empezó a subir, inundando el primer piso hasta las rodillas. Los niños monstruo treparon por mis piernas, no para morderme, sino para abrazarme con una fuerza asfixiante. Ahora vivo aquí. No puedo salir. La Llorona se sienta conmigo a la mesa todas las noches. Ella no come, solo me mira mientras yo intento digerir la carne que ella trae del pueblo vecino. Porque sí, ella sale de casa todas las noches. Escucho los gritos en la distancia, escucho el llanto que la gente confunde con una leyenda, y sé que en unos minutos ella entrará por la puerta con un bulto fresco entre los brazos. Soy el nuevo guardián del secreto. Soy el padre de una estirpe que no debería existir. Y lo más aterrador no es que ella esté aquí conmigo. Lo más aterrador es que, después de 3 meses, he empezado a reconocer el sabor de lo que me da de comer. Así que, si pasan por la carretera de la sierra y ven una tazona rodeada de canales de agua negra, no se detengan. Y si escuchan a una mujer llorar por sus hijos, corran. Porque ella no los está buscando a ellos. Está buscando el postre para la cena de esta noche.